Le di la cara a la vida y me la dejó marcada, que en cada arruga que tengo llevo una pena guardada. Imagínate ser la estrella más grande de la Argentina. Llenás teatros, protagonizás las películas más taquilleras y multitudes te adoran en cada esquina. Y de un día para el otro lo perdés todo. Terminás exiliada, con tu nombre en listas negras, cantando en una carpa de circo por unas monedas para comer. ¿El motivo? Una acusación tan absurda que hoy parece mentira. ¿Qué era lo que supuestamente contrabandeaba Tita Merello para convertirse en la enemiga número 1 del Estado? Quédate hasta el final, porque la respuesta te va a dejar sin palabras. Para entender por qué Tita llegó a la cima y cómo sobrevivió a la brutal caída, hay que ir al barro de sus comienzos. La historia oficial dice que Laura Ana Merello nació el 11 de octubre de 1904 en un conventillo de San Telmo, en la calle Defensa 715. Su padre murió de tuberculosis cuando era una beba de apenas 7 meses. Ella nunca lo conoció, solo conservó para siempre un retrato de él todo manchado de lágrimas. Ante la miseria extrema, su madre, una planchadora humilde, la dejó en un asilo a los 5 años porque no podía cuidarla. Aunque los documentos oficiales la ubican en San Telmo, investigaciones uruguayas sostienen que Tita nació en realidad en 1898, 6 años antes, en San Ramón, Uruguay, bajo el nombre de Carmen Eusebia Merello. Según este mito, su identidad argentina fue una construcción posterior, diseñada para encajar perfectamente en la mística del tango porteño. De niña la mandaron al campo a trabajar como peón. Ordeñaba vacas, cortaba cardos, preparaba el fuego. Todo a cambio de un plato de comida. A los 15 años, empujada por el hambre, debutó en el teatro y fue bucheada. No se rindió. Terminó como corista en el Bataclan, un teatro de marineros y sombras. Como ella misma decía, a mí el hambre me hizo cantar. Era completamente analfabeta. Solo distinguía la letra A de la O. Recién a los 20 años, un hombre casado del que se enamoró le enseñó a leer y a escribir usando un diccionario comprado por ella misma. Su actitud desafiante la llevó rápido a la cima. Popularizó los tangos humorísticos y sarcásticos como nadie. En 1933 hizo historia participando en Tango, la primera película sonora del cine argentino. Su consagración definitiva llegó con La Fuga y más tarde con obras maestras como Los Isleros y Mercado de Abasto. Nunca fue a un conservatorio, nunca tomó clases de canto. Todo lo que sabía lo había aprendido viviendo. Como dijo uno de sus biógrafos, a sentir no te enseña a nadie más que la vida caminando. Pero antes de hablar de su caída, hay que hablar de su gran amor. Porque Tita nunca se casó, nunca tuvo hijos. Y hay quienes dicen que esa lección o esa herida definió toda su vida. Hubo un hombre, y ese hombre fue Luis Sandrini. Se conocieron en 1933, en el rodaje de Tango, cuando él todavía estaba casado con la actriz Chela Cordero. Pasaron 9 años antes de que se animaran a mostrarse en público. En 1942, finalmente, se fueron a vivir juntos. Para la sociedad conservadora de la época, eso era un escándalo. Para ellos, era el amor de su vida. Tita se desvivía por él. La mujer rebelde, la que no pedía permiso a nadie, se convirtió en una que le llevaba la vianda al portero del estudio para que Sandrini comiera caliente mientras filmaba. El amor la transformó, y no precisamente para bien. Porque Sandrini era, como decían sus amigos, un hombre al que las mujeres lo perdían. Sus infidelidades eran un secreto a voces, y Tita lo aguantó todo. Para que tengan una idea, Tita era tan libre y dueña de su sexualidad que, según un famoso mito del ambiente, una vez entró a un restaurante, se paró frente a una mesa llena de hombres y dijo sin anestesia: de los que están acá, no me faltó nadie. En 1946, para no perderlo, Tita hizo algo impensable para alguien en la cima. Abandonó su carrera y se fue con él a México, donde rodaron películas juntos. Sandrini se sentía opacado por el éxito de ella, así que ella lo dejó brillar. Y al volver a Argentina, el amor siguió, hasta que llegó el ultimátum. Bueno, y acá les dejo algo que no está confirmado, es una perlita, es un chusmerío del ambiente. Cuentan las malas lenguas que Tita y Sandrini se convirtieron en padrinos de un hijo que Enrique Santos Discépolo tuvo en México con una actriz llamada Raquel Díaz de León. Un hijo al que el compositor nunca llegó a conocer porque la abandonó embarazada para volver a Argentina junto a Tania. Bien, la ruptura con Sandrini llegó en 1948. A Tita le ofrecieron el papel de su vida, protagonizar Filomena Marturano en el Teatro Politeama. A Sandrini le salió un rodaje en España y él fue claro: si no venís conmigo, lo nuestro se termina. Ella eligió su carrera. Él se fue. El Teatro Politeama explotaba cada noche con Tita arriba del escenario. La llamaban la Ana Magnani argentina.
pero en la soledad de su casa lloraba. El teléfono nunca jamás sonó. Sandrini volvió de España y se casó con la actriz Malvina Pastorino. Tuvieron 2 hijas, formaron una familia y fueron inmensamente felices. Tita, en cambio, nunca volvió a formar una pareja estable. Le compuso el tango Llamarada Pasional con música de Héctor Stamponi y en su departamento de Barrio Norte dejó para siempre una silla vacía contra la pared. La silla de él. Nadie se podía sentar ahí. Nunca. Lo llamaba el Quetejedi para no nombrarlo. Y en su última entrevista dijo: ella fue la mujer de toda su vida. Yo fui el amor de una época. Te tengo que burlón y compadrito, batió sus alas la ambición de mi suburbio. Con este tango nació el tango y como un grito salió del sórdido barrial buscando el cielo. Conjuro extraño de un amor hecho cadencia que abrió camino sin más ley que su esperanza. Mezcla de rabia, de dolor, de fe y de ausencia, llorando la inocencia de un ritmo juguetón. Ahora bien, además del amor, hubo algo más que definió a Tita, su capacidad para reírse de sí misma. Y eso tiene un nombre. Se dice de mí. La canción fue escrita originalmente para ser cantada por un hombre. Hablaba de alguien feo, chueco, con cara de caballo, que sin embargo volvía loco a todo. En 1954, Tita fue a ver al autor, Ivo Pelay, y le pidió que reescribiera la letra para que pudiera cantarla ella. Y así la convirtió en algo mucho más poderoso. Una burla a todos los que la criticaban por su físico, por su voz áspera, por no encajar en el molde de la mujer perfecta, pero también, según quienes la conocían, una burla a su propio dolor amoroso. Cuando en la canción dice, si charlo con Luis, con Pedro o con Juan, ese Luis no era cualquiera. La intención de Tita fue abrazar sus propios fracasos amorosos y hacer de la crítica que recibía a diario su bandera. Le ganó de mano a las difamaciones y las transformó en su himno. La grabaron con la orquesta de Francisco Canaro el 23 de julio de 1954 y al año siguiente Tita la cantó en la película Mercado de Abasto. Fue un éxito arrasador. Décadas después, la canción volvería a la fama cuando fue usada como tema de Yo soy Betty la Fea, la telenovela colombiana que conquistó el mundo entero. En los años 50, Tita era la estrella número 1, sin discusión. Pero en 1955, el gobierno peronista cayó con la Revolución Libertadora y con él cayó ella también. Las nuevas autoridades armaron comisiones investigadoras y le prohibieron trabajar. La acusaron formalmente de haberse enriquecido traficando té de Ceilán. Por ese insólito contrabando de té, la mayor estrella del país tuvo que exiliarse en México. Al intentar volver, el cerco seguía firme y la morocha argentina tuvo que humillarse para sobrevivir. Tuvo que cantar en parques de diversiones del conurbano y en carpas de circo del interior. Años después, la justicia comprobó que toda la acusación era una farsa. Fue exonerada, pero la caída ya había sido brutal. No me digan que no fue una locura. Pero Tita no era de las que se quedaban tiradas. A pura fuerza de talento volvió a la pantalla grande y a la televisión. Y en sus últimos años hizo algo que pocas estrellas hubieran animado: usar su fama para salvar vidas. Su campaña popularizó la frase «Muchacha, hacete el papá Nicolau». Llegó a millones de hogares argentinos y se estima que salvó miles de vidas. No fue un eslogan, fue una convicción. Ella misma se había salvado gracias a esos estudios. Hoy, en su honor, existe una aplicación médica oficial para la prevención del cáncer llamada Tita App. También vendió su departamento de Barrio Norte y donó toda la plata al hospital de niños. Sus últimos años fueron de una soledad que ella misma eligió y que al mismo tiempo la destruyó. Desde 1998 vivió en la Fundación Favaloro, donde el propio René le ofreció instalarse de forma permanente porque no tenía familia cercana. René era su protector, su salvador, su amigo. En julio del año 2000, Favaloro se suicidó aplastado por las deudas de la fundación y la indiferencia del Estado. Tita tenía 95 años cuando recibió la noticia. Dijo: «Los hombres y mujeres de la fundación nos quedamos sin padre. Tengo un retrato de él en mi altar». Pocos meses después murió también su único hermano, Pascual. Tita nunca se recuperó de esas 2 pérdidas. Cayó en una depresión profunda de la que ya no podría salir. Cuando los médicos le diagnosticaron cáncer de mama con metástasis cerebral, decidió no recibir tratamiento. Sentía que ya había cumplido su vida. Sé sincera. Me faltó amor. Me falta ahora haber tenido tal vez un hijo. Pero acá estoy bien. La Fundación Favaloro es una institución que no debe morir nunca por falta de suicidio. Hay que ayudar a la Fundación Favaloro. Se lo pide la pendeja Tita Merelo. Al final, la vida de Tita fue un tango de verdad, de esos que duelen. Nació sin padre, sin madre, sin casa, sin nombre propio,
Se inventó a sí misma desde la nada. Conquistó todo, y en los últimos años lo fue perdiendo de a poco. Primero Sandrini, que eligió otra, después la carrera, después el exilio, después Favaloro, su único protector, luego su hermano, y al final perdió hasta su propio cuerpo. El 24 de diciembre del 2002, mientras toda la Argentina brindaba en familia, Tita Merello murió sola en su habitación del 9º piso. No había nadie, solo una dama de compañía llamada Rosa. Murió la misma mujer que había llenado los teatros más grandes del país, la que había dicho más de un gil dejé de a pie, la que guardaba una silla vacía por si volvía el hombre que nunca volvió. En sus últimos días les decía a las enfermeras, me está llegando la hora. Empezó a hablar de su padre, el que murió cuando ella tenía 7 meses, el del retrato manchado de lágrimas, como si al final, después de 98 años, hubiera vuelto al principio. Esa Nochebuena su cuerpo dijo basta. En cambio, el mito se encendió para siempre en el asfalto porteño, coronándola como una gran leyenda. Si te gustó este video, déjame un me gusta y no olvides suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo Eco. ¡Besos! Querido Pepe, esta cosa tan insignificante de mi parte, de estar al lado tuyo esta noche con una profunda emoción, es para contarte algo que ignorás y que me pasó en Mar del Plata este verano, cuando estaba tu vida jugándose en una clínica de Houston, ¿no? Viene una masajista a las 9 de la mañana, muy preocupada, y me dice, ¿sabe que falleció Biondi? Me produjo una profunda pena, pero más pena que eso, y por eso vengo a contártelo, es lo que esa masajista observó, constató en el balneario. Me dijo, lo que me preocupa, lo que me apena, es que todos los niños están llorando. Entonces yo pensé, y vengo a contarte esto, Biondi, por tu humanísimo trabajo, por tu honestísimo trabajo, por esta payasada tuya tan querida y tan noble, tan inofensiva, que hace que hoy en los diarios se publique una cosa que yo nunca había visto. Tengo muchos años de trabajo, Biondi, pero nunca vi que se anunciara a un actor que dijera solamente esto: esta noche a las 9:30 en Canal 13, sin que se pusiera el nombre. A pesar de esto, el país te está viendo, Biondi. Mi adhesión por comprobar que los niños de la Argentina quieren a Pepe Biondi. Quiere decir que Biondi para mí es el hombre más importante del país. Tita Merello, yo quiero decirte en pocas palabras. Tu presencia en mi programa es el honor más inmenso que haya recibido en mi vida. Te lo agradezco de todo corazón.